hablar al doctor Carlos Narváez de los resultados en vida real, ¿verdad?, de Kapruvia, que seguro que son muy interesantes y de los que podemos aprender mucho. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Nada, cuando quieras. muchas gracias por la invitación a la organización, también a Bifor por darme otra vez la oportunidad de compartir nuestra experiencia. En este caso, pues, es una experiencia ya a nivel más nacional. Hemos participado en muchos hospitales, mucha colaboración por parte de todos los nefrólogos de las unidades de diálisis, del grupo de trabajo de Prurito, y la verdad que pues son unos datos que yo creo que pueden tener a partir de ahora mucha difusión y quizás darnos la oportunidad de brindar otra alternativa a nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, estos mis conflictos de intereses. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cuando analizamos el prurito es valorar si es importante o no. Ya que yo creo que Melissa lo ha dejado muy claro, Raquel también. Y es importante, pero a pesar de que es importante, es una patología que es muy frecuente, ya lo hemos escuchado, pero está infradiagnosticada y aparte casi siempre por una falta de conciencia por parte de nosotros como nefrólogos y también por parte del paciente que no sabe que ese prurito puede estar condicionando otros problemas y que puede tener una solución. Y muchas veces porque nosotros no lo preguntamos y el paciente también porque tampoco nos lo comenta a nosotros, ¿no? Y ya nos lo comentó Melissa, que hay un subregistro porque el paciente no lo pregunta, no lo comenta, no le damos mucho énfasis al síntoma, nos dedicamos a pautar un tratamiento para solucionarlo y salir del paso en la unidad de diálisis y ni siquiera queda registrado en nuestras historias clínicas. Y todo esto sabiendo también que las opciones terapéuticas de las que disponíamos hasta la fecha eran limitadas y muchas de ellas no tenían ni siquiera ningún efecto y las que se podían utilizar ya sabemos que tenían muchos efectos secundarios. Y todo esto a largo plazo lo que conduce es que nuestros pacientes vivían deprimidos, no podían dormir por la noche por el sueño, él les mantenía con mucha ansiedad en las unidades de diálisis y todo esto influyendo negativamente en un impacto en la calidad de vida de los pacientes con prurito. Ya hemos estado hablando un poco de la patogenia, no se sabe, o hasta ahora ya parece que hay una luz de qué es lo que puede estar favoreciendo ese desencadenante, parece que es todo multifactorial, y con esta imagen que me gusta mucho del doctor Pablo Molina, ya nos lo han explicado Melissa y Raquel Ojeda, pero bueno, tenemos que tener claro que hay muchos pruritorreceptores en la piel, a nivel de dermis, epidermis, también a nivel de vasos sanguíneos. Estos son estimulados por diferentes sustancias pruritógenas a nivel de la enfermedad renal crónica, la beta-2-hidroxyglobulina, la urea, el fósforo, etcétera, y que es importante que esta señal activada por esos pruritógenos pueden viajar por dos haces neuronales, unos que llevan la vía de la histamina y otros que llevan la vía no histaminérgica. Estos estímulos llegan hasta el asta posterior de la médula espinal, se decusan, suben al tálamo e inducen la sensación de picor. Pero el otro tipo de receptores que van por la vía no histaminérgica también tienen el mismo recorrido, se parece que los receptores asociados a la enfermedad renal crónica van más por esta vía y hacen el mismo recorrido, van hasta la asta posterior de la médula espinal, donde se decusan, luego suben al tálamo y también nos hacen conscientes de que nos pica o tenemos prurito, tenemos sensación de picor. Y lo importante, sobre todo en esta gráfica, es que estos estímulos que llegan a la asta posterior de la médula espinal es donde generalmente se desencadena esa respuesta, donde tiene mucho que ver estos receptores presinápticos como la sustancia P, el péptido liberador de gastrina, el glutamato, porque son los que favorecen a liberar estos neurotransmisores el estímulo pruritógeno, ¿no? Y que quizás a nivel de estos receptores, donde están las principales dianas terapéuticas y donde ya se venía empleando fármacos, por ejemplo, como los inhibidores del glutamato, como la pregabalina y la lírica, que lo que hace es disminuir la entrada de calcio a nivel de estos receptores, disminuyendo así la liberación de glutamato y por ende la estimulación del prurito. Y que otros fármacos como la morfina, los opiáceos, pues también activaban o inducían a través de estos receptores la activación del prurito. Controlamos el dolor, pero desencadenamos un prurito a nuestros pacientes o les exacerbamos el prurito, ¿no? Y ahí que aparece un nuevo grupo de fármacos, como la nalfurafina y en este caso la difeliquefalina, que lo que hacen es que bloquean estos receptores, inhibiendo la sensación de picor, independientemente que estuviera el paciente también tratado con opiáceos o no. O sea que son muy efectivos porque disminuyen la respuesta general al prurito. Y ya sabemos entonces que hay mucha activación por diferentes pruritorreceptores.
en nuestros pacientes, casi siempre desencadenados por sustancias como la urea, el calcio, el fósforo, la PTH, la beta-2-mirolobulina, que estos pueden ir por dos vías neuronales, una histaminérgica, otras no histaminérgicas. Parece que estos van más por la vía no histaminérgica. ¿Y qué pasa? Que seguimos utilizando antihistamínicos sabiendo que este tipo de receptores no se van a frenar, así que vamos a tener un control mínimo de la respuesta del picor y le vamos a añadir al paciente mayor riesgo de sedación, y ya sabemos en lo que puede desencadenar, más riesgo de caída, fracturas, etcétera, ¿no? Y entonces el objetivo de nuestro estudio fue valorar la efectividad y la seguridad del difenilquefalin en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, valorando diferentes variables clínicas, sociodemográficas, variables bioquímicas, análisis de la dosis de diálisis, etcétera, utilizando todos los pacientes que habían iniciado el tratamiento a través de esta plataforma de acceso temprano, el CliniGen, que se utilizó o se está utilizando todavía, excepto en Andalucía, que ya no podemos solicitar pacientes nuevos, y que, hicimos un estudio retrospectivo multicéntrico. Aquí participamos 12 hospitales de diferentes provincias, incluyendo 6 comunidades, y se registraron un total de 29 pacientes que habían iniciado el fármaco y tenían ya experiencia con este fármaco, ¿no? O sea que tuvimos casi que una representación bastante dispersa de toda España con la experiencia del fármaco. Es un estudio multicéntrico, observacional, longitudinal, retrospectivo, la población analizada por los pacientes en hemodiálisis, por supuesto, con diagnóstico de prurito asociado a enfermedad renal crónica, en el que valoramos las variables de intensidad del picor como el WNRS y la variable de calidad de vida como la escala SAS, y hicimos un seguimiento de estos pacientes, o se evaluó retrospectivamente esta escala a las 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses, ¿no? Valorando diferentes variables a lo largo del seguimiento, como parámetros bioquímicos, aparición de eventos adversos, etcétera. Esta fue la escala empleada, que se ha comentado ya en varias ocasiones en la tarde de hoy, pero a recordar que a partir de 4 o 6 ya se consideraría un prurito moderado con esta escala, y que eso ya daría pie para poder iniciar o emplear el fármaco si tenemos otros complementos que ya hablaré al respecto, ¿no? Y la escala de autoevaluación de gravedad, que es la escala SAS, donde pues también un paciente que manifestara prurito moderado o grave, ¿vale?, donde tienen continuamente numerosos episodios de síntomas de rascado con marcas, sangrado, problemas para dormir, picor que le hace sentir agobiado, triste, bueno, todo esto lo clasificaría como una escala SAS grave o moderada, si esto es no continuo, sino a veces, y ya sumando estas dos escalas, pues clasificaríamos al paciente, o se clasificó al paciente como prurito moderado grave, y esto pues ya permitió la indicación del fármaco a través de esta plataforma de acceso temprano, ¿no? Y que encontramos que estos pacientes que iniciaron el fármaco a través de esta plataforma, aquí no me saben los porcentajes, pero entre el 42 y 48% tenían un prurito grave y muy grave. Esto sería de 7-8, esto sería 8-10 de intensidad en la escala WNRS, y solamente 3 pacientes, lo que supone un 10%, tenían un prurito en intensidad 4-6, ¿vale? Y en cuanto, la media de valor de WNRS fue 8.38 en la escala de intensidad, y en cuanto a la escala de autoevaluación de gravedad, un 38%, 11 pacientes tenían un prurito de escala SAS moderada, y un 62% pues un prurito en escala SAS grave o C, ¿vale? En cuanto a las características de la población, la media de edad era similar a lo que reportó Melissa en su encuesta, 74 años. En cuanto a la diferencia o distribución por sexos, la mayoría eran varones. A los varones pues se reportó más, o los que estaban en tratamiento, el 62% eran hombres. Y en cuanto a la etiología de la enfermedad renal crónica, más o menos lo mismo que vemos en todos los registros de enfermedad renal crónica, y yo creo que con la misma distribución. Aquí quizás llamó un poco la atención que la tercera causa más frecuente de enfermedad renal crónica, los pacientes con prurito tenían poliquistosis, un dato curioso. En cuanto al acceso vascular, el 59% de los pacientes tenían fístula, un 41% tenían catéteres en diálisis. Todos realizaban 3 sesiones por semana, el tiempo medio de diálisis era 240 minutos, y todos tenían una dosis adecuada de diálisis, un KT por encima de 45.
En cuanto al tipo de hemodiálisis, el 76% de los pacientes realizaban diálisis online y solo un 24% realizaban diálisis convencional. Sí primaba que la mayoría de los pacientes, tanto en online como en diálisis convencional, utilizaban dializadores de polimetilmetacrilato, o sea que estaban bien dializados. Y con respecto a la toma de medicación al inicio del fármaco, curiosamente, un 96% de los pacientes que empezaron el fármaco ya tomaban antihistamínicos, ¿vale? Y hasta, bueno, un amplio grupo de pacientes, pero en mucha menor proporción, pues iban acompañados de otros fármacos, de ahí que hasta en 4 pacientes encontramos que tomaban al mismo tiempo antihistamínicos, pregabalina y antidepresivo, un 13,8% de los pacientes que seguimos en el estudio. En cuanto a las variables bioquímicas, no hubo prácticamente ninguna alteración. Todos tenían el fósforo controlado, el calcio controlado, quizás solamente uno tenía el APTH elevada. Y bueno, en cuanto a los parámetros inflamatorios, la PCR, la albúmina, pues la tenían todos en rango normal al inicio del estudio. Y ya hablando de los resultados de todo este grupo de pacientes, con respecto a la escala de intensidad VNRS, encontramos que, bueno, partiendo de su escala basal, que ya sabíamos que era moderada, grave y muy grave, a las primeras 2 semanas de haber iniciado el difeliquefalin, el 55% de los pacientes experimentaron una mejora de más de 3 puntos, y luego a las 4 semanas ese porcentaje fue incrementándose hasta el 71% de estos pacientes ya habían mejorado más de 3 puntos, y a los 3 meses el 90% de los pacientes, cuando se les pasaba la escala VNRS, tenían una mejoría de más de 3 puntos hasta el 90% de los pacientes, y de estos el 65% ya referían una intensidad leve, entre 0 y 1 de intensidad. Cuando se evaluó a los 6 meses, había un aumento considerable de respuesta, hasta el 94,4% de los pacientes tenían más de 3 puntos de mejora, y en cuanto a la intensidad del picor también aumentaba, el 72,2% referían pocos síntomas o un 1 de intensidad, y a los 12 meses, los que han podido completar, porque no todos llevaban 12 meses de tratamiento, pero los que llevaban 12 meses de tratamiento, el 100% habían referido más de 3 puntos de mejoría en cuanto a la intensidad del picor, y el 85,7% de intensidad leve. O sea, que había una respuesta bastante considerable y prácticamente era inadvertido el síntoma, ¿no? Cuando valoramos la respuesta a las 2 semanas, a las 4 semanas, a los 3, 6 meses y 12 meses, encontramos que esta reducción en cuanto a la intensidad del picor, los resultados fueron, utilizando el test de Wilcoxon, bastante significativos, ¿vale? Y vemos cómo desde el momento basal hasta los 12 meses de seguimiento que llevaban estos pacientes, pues la reducción era continuamente descendente hasta prácticamente pues no tener ningún tipo de intensidad del picor, ¿no? Con respecto a la escala de autoevaluación SAS, un alto porcentaje tenían una escala SAS C, de los 29 pacientes, 18 tenían una escala C y 11 pacientes tenían escala moderada o B. ¿Y qué encontramos? Que a las 2 semanas de tratamiento los pacientes ya empezaban a mejorar en cuanto a la categoría de esa escala, y hasta un 46% a las 2 semanas ya experimentaron un cambio de categoría de la C a la B o de la B a la A, y hasta un 21% en las primeras 2 semanas habían mejorado hasta 2 categorías, o sea, de la C pasaron a de la C pasaron a la A, perdón. Esto supuso un 67,84% de los pacientes que experimentaron un cambio de categoría. A las 4 semanas estos datos fueron mejorando, y ya vimos que hasta el 43% de los pacientes mejoraron hasta en una categoría, un 39% de los pacientes mejoraron 2 categorías en cuanto a la escala de autoevaluación SAS, y hasta un 18% todavía no había tenido ningún cambio a las 4 semanas, ¿vale? Pero ya un 82% referían mejoría en cuanto a su escala de autoevaluación. A los 3 meses, ningún paciente se reportó no mejoría, y el 50% había mejorado una categoría y el otro 50% había mejorado hasta 2 categorías en cuanto a la intensidad del picor, en cuanto a la autoevaluación de gravedad del picor. Y a los 6 meses
fue incrementando más ese cambio de 2 categorías, hasta un 56% ya referían un cambio de C a la A, y en global, tanto la mejoría de un cambio como 2 cambios, un 94.45% de los pacientes. Y a los 12 meses, un total de 100% habían mejorado un cambio de categoría en cuanto a la escala de autoevaluación SAS, y un 57% de estos habían experimentado 2 cambios de categoría desde su estado basal. Al final del seguimiento encontramos que todos los pacientes habían mejorado un cambio de categoría, un 54% habían notificado hasta 2 cambios en cuanto a la categoría de autoevaluación SAS, y cuando hacemos la distribución por categorías encontramos, bueno, cómo mejora esa categoría en cuanto va evolucionando la administración del fármaco, hasta prácticamente la gran mayoría de los pacientes reportar un cambio de 2 categorías al final del tratamiento, y estos resultados, pues cuando realizamos el análisis, la mejora resultó bastante significativa utilizando el test de Friedman, ¿no? Y lo cual nos indica que, pues, que este fármaco tiene una reducción considerable en cuanto a la autoevaluación SAS en la clasificación o categoría del PICOR. En cuanto al tiempo de respuesta, encontramos que muchos pacientes a las 2 semanas ya reportaban una mejoría en cuanto a la reducción de la intensidad del picor, y que hasta las 6 semanas casi que el 92% habían respondido desde que se inició el fármaco. O sea que un promedio de respuesta entre la semana 2 y semana 6 en cuanto a la desaparición o disminución de la intensidad del picor. En cuanto a la aparición de eventos adversos, solamente un 35% de los 29 pacientes reportaron algún evento adverso. De los más frecuentes, el que más reportaron fue las náuseas y los mareos, seguido de la somnolencia, diarrea, dispepsia, casi que lo mismo que está reportado en la literatura. Algún paciente reportó hipotensión al finalizar la diálisis, asociándose con el inicio del medicamento, y alguno, pues, experimentó un cuadro confusional, ¿no? En cuanto al uso de medicamentos antiprurito, como ya comenté al inicio, un alto porcentaje de los pacientes tenían toma de antihistamínicos al inicio del tratamiento, y con respecto al inicio de difelikefalin, se ve como de todos estos pacientes que tenían bastantes medicamentos, y algunos hasta 3 y 4 de estos fármacos antipruritos, hasta el 51% de los pacientes discontinuaron este tipo de fármacos. Se les pudo suspender esa medicación antiprurita, ¿no? Y hasta un 17% de los pacientes se quedó sin ningún... hasta un 83% de los pacientes se pudo discontinuar los antihistamínicos. O sea, de un 96%, que era 28 de los 29 pacientes que tomaban antihistamínicos, prácticamente a todos se les pudo retirar, excepto a uno, el antihistamínico al final del tratamiento, ¿no? Con respecto a la discontinuación de tratamiento, encontramos que cuando realizamos el análisis, curiosamente, a pesar de que todos habían suspendido los antihistamínicos, no encontramos ninguna diferencia significativa en cuanto a la discontinuación del antihistamínico o a la relación con el inicio del difelikefalin, que resultara eficaz en cuanto a la discontinuación de antihistamínicos. Pero sí resultó significativo la discontinuación de la pregabalina y también de la prednisona y también de los antidepresivos. Bueno, los resultados fueron estadísticamente significativos. La respuesta fue, aunque fue un bajo porcentaje, pues respondieron al final del tratamiento en este tipo de fármacos, ¿no? En los demás no encontramos ninguna relación. Y bueno, con respecto a la continuidad de tratamiento a fecha de final del estudio, el 59% de los pacientes continuaban con el tratamiento, hasta un 41% pues ya no continuaban con el fármaco. Muchos de ellos, pues, se reportó éxitos. En los pacientes en los que se reportó éxitos, ninguno se asoció al empleo de difelikefalin. Muchos discontinuaron por efectos adversos, somnolencia, diarrea intensa, el periodo confusional. Otros discontinuaron porque mejoraron y ya el médico que los llevaba consideró no seguir con la administración de difelikefalin, y uno de los pacientes, pues, no continuó con el fármaco porque se trasplantó. Y bueno, ya a manera de conclusión, la difelikefalina es un tratamiento efectivo, bien tolerado para el paciente con enfermedad renal, con prurito asociado a la enfermedad renal crónica en hemodiálisis.
los pacientes presentan una respuesta sostenida tanto en la intensidad del picor como en la mejora de la calidad de vida, y se reduce el uso de otros medicamentos, como ya sabemos, los antihistamínicos. Un alto porcentaje de los pacientes, el tiempo hasta la respuesta fue entre 2 y 4 semanas, y aunque generalmente el fármaco es seguro, es crucial monitorizar posibles eventos adversos y estar atento a la necesidad de discontinuación en algunos casos. Y no se encontraron asociaciones significativas entre las variables clínicas y el prurito asociado a la enfermedad renal crónica, pero es necesario evaluar la eficacia de la difeliquefalina en una cohorte más amplia de pacientes para confirmar y expandir los hallazgos actuales. Y nada, agradecer sobre todo al grupo de trabajo y a Vicente Esteve, que fue el que colaboró bastante con el análisis y la recolección de los datos, y a todos los hospitales y los médicos nefrólogos que participaron en la recogida y la aportación de sus pacientes. Y nada, simplemente a manera de finalización, este era el panorama que nosotros teníamos cuando nos enfrentamos a un paciente con prurito, un panorama gris, desalentador, en el que no había ninguna respuesta, pero que ya parece que con la llegada de difeliquefalin hay una luz para el control del picor y el control del prurito en los pacientes con enfermedad renal crónica, y yo creo que tenemos que estar abiertos a esta nueva alternativa. Muchas gracias.